Bueno, buenas tardes a todos y a todas. Les damos la bienvenida nuevamente a este encuentro del Seminario en Derecho de la Ciudad. Me trabé. Y ahora María Julia Milcar te va a presentar a Alberto, quienes van a estar haciendo la disertación hoy. Bueno, gracias, Estefanía. Sí, tengo el placer de presentar al doctor Alberto Moreira, de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Mar del Plata. En adelante y en el debate, seguramente va a ser, de ahí en adelante va a ser Alberto, porque nos conocemos hace muchos años. Pero bueno, quiero decirles algo de impresionante la trayectoria del profesor y doctor. Entonces voy a hacer un punteo de su vasto CV. El doctor Alberto Moreira, bueno, es abogado, mediador y doctor en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Mar del Plata. Es postdoctorando del programa de postdoctorado para doctores iberoamericanos de la Universidad de Bolonia. Eh, es profesor adjunto regular por concurso de la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Mar del Plata en las asignaturas Derecho Internacional Público y Derecho de la Integración. Es profesor de posgrado en la carrera de doctorado en Derecho de la Universidad Nacional de Mar del Plata y de otros posgrados, especializaciones, diplomaturas. Ha participado como investigador y consultor nacional e internacional en diversos proyectos. También tiene experiencia en gestión universitaria, como asesor coordinador del área de Relaciones Internacionales, dependiente del vicerrectorado de la Universidad Nacional de Mar del Plata, referente académico de la Facultad de Derecho de nuestra universidad para los programas de movilidad internacional Escala y Pila y para convenios internacionales, autor de numerosos trabajos científicos publicados en Argentina y Brasil, Colombia, España, México y Paraguay. Ha sido y es director y jurado de tesis de maestría y doctorado. Bueno, ha recibido becas, ha sido evaluador internacional. Bueno, eh, hasta ahí mi resumen. Creo que he abarcado distintos espacios que ha transitado y que transita Alberto y que habla de su fortaleza, no solo eh, como profesor, como formador, sino también en experiencias de gestión universitaria. Así que, Alberto, perdón, corresponde que mencione que tu disertación lleva por título Cosmopolitismo y ciudad hacia la construcción de una ciudadanía ambiental global. Cuando quieras, Alberto, te escuchamos. Bueno, pues buenas tardes a todas, a todos. Primero, muchísimas gracias, María Julia. La presentación, evidentemente somos amigos. Has leído demasiado. Yo creo que lo más importante es que uno es profesor, investigador, ¿no? Y esa pasión por lo que uno hace y trata de transmitir siempre a los estudiantes, a los investigadores, a los colegas. Y, y además honrado y agradecido con la Universidad Nacional Argentina, en el caso de la Universidad Nacional de Mar del Plata, que nos ha dado tantas oportunidades, oportunidades de estar, por ejemplo, hoy acá, pero también de recorrer universidades del mundo y llevar la palabra latinoamericana con una visión seguramente diferente a la que hay en otros centros de excelencia a la que uno va. Y bueno, contento también y agradecido con el profesor Pablo Slavin, que me ha invitado, Estefanía, que lo representa hoy, a este espacio, este seminario que ya tiene mucho tiempo. Y el tiempo en estos casos, no como la vejez que uno lleva, sino los tiempos en los programas, hablan de que realmente se puede mantener, hay interés, hay vocación, hay dedicación. En esto que algunos habrán discutido en algún momento, ¿no? El derecho a la ciudad, ¿no? Como un objeto de estudio epistemológicamente diferenciado de otros objetos. Y antes de empezar, comentaba cómo nos interpela esto, el derecho a la ciudad, a tantos aspectos que uno podría abordar, ¿no? Porque la ciudad como ese epicentro, como ese lugar de reunión,
¿no? De desarrollo de proyecto de vida, de desarrollo de proyecto profesional, de lazos culturales, históricos. Bueno, la ciudad es como una casa grande, ¿no? Como una familia grande. Y la ciudad además se inserta en un país, que es una casa un poco más grande, y ese país se inserta a su vez en un mundo que parece tan grande y que parece tan chico también cuando vemos cómo está interrelacionado, interconectado y, y cómo parece que lo que estamos haciendo acá hoy puede llegar a tener impacto en otras latitudes. Sobre todo cuando hablamos de derecho ambiental, que es una de las áreas que a mí más me interesan. Yo trabajo derecho internacional y derecho internacional ambiental. Y les quería compartir hoy, en un ratito, unas palabras. Es parte de un trabajo que publiqué este año en España, en Sevilla, en el marco de un proyecto. Fíjense, es un proyecto de investigación de la Universidad de Sevilla, allá en España: constitucionalismo multiple y gobernanza mundial, fundamentos y proyecciones del cosmopolitismo en la sociedad de riesgo global. Ese es el proyecto, y dentro de ese proyecto tuve el gusto de integrar el plantel. Hice un trabajo que se publicó hace poco, en donde abordo un poquito la idea de retomar las ideas del cosmopolitismo, pero aplicadas a la cuestión ambiental, y con la idea, con el norte de poder llegar a construir algún tipo de ciudadanía global ambiental. Claro, y uno dice, parece una contradicción, ¿no? Porque cosmopolitismo y ciudad, la idea cosmopolita, la idea de que somos ciudadanos del mundo, de que somos partes de todo, y también la idea de ciudad, ¿no? Y en el derecho ambiental pasa mucho esto, porque en el derecho ambiental el abordaje tiene que ser multinivel, inexorablemente es multinivel. Nosotros desde Río del 92 quedó instalada la idea de los problemas globales ambientales, la globalidad, esa necesidad de enfrentar de manera global los problemas que son globales, pero también a su vez la inexorable necesidad del abordaje local. Entonces, en ese juego entre lo local, lo global, lo nacional, es que voy a compartir algunas palabras, que por supuesto hablarán un poco de derecho internacional, hablarán un poco de derecho ambiental, hablarán un poco de ciudad, el rol de la ciudad, y hablarán de este proyecto cosmopolita que en su vertiente normativa, o si ustedes quieren jurídica, podríamos de alguna manera emparentar con el constitucionalismo global del que habla el gran autor Luigi Ferrajoli, ¿no? Entonces, lo primero que me gustaría establecer es, como dice el nombre del proyecto de investigación, estamos en una sociedad de riesgo. Y no lo decimos ahora, hace 30 años ya se venía hablando, pero estamos en un momento de riesgo muy, muy, muy importante. Estamos en lo que dicen algunos la era del antropoceno, ¿sí? Palabra que empezó a, a establecerse sobre todo en la década del 2000, a partir de algunos biólogos, como por ejemplo Crutzen de Estados Unidos, ¿no? El premio Nobel de física también. Eh, Estamos en la época del Antropoceno, que es una época en donde las actividades del hombre empiezan a provocar cambios biológicos y geofísicos a escala mundial, repercusiones negativas en el clima, en la biodiversidad y en la acumulación incontrolada de gases de efecto invernadero por el consumo insostenible de los recursos naturales. En el 2019, ya tiene unos años, el IPBE, que es la Plataforma Intergubernamental Científica sobre Diversidad Biológica y Servicios Ecosistémicos, hacía una suerte de fotografía de la situación del mundo, hacía un informe sobre la destrucción del mundo, que la verdad que es alarmante y que invito a que en algún momento lo lean. Lo que pasa es que los problemas ambientales que vos conocemos se interrelacionan con los problemas sociales. Entonces, hoy es muy común hablar, por ejemplo, de crisis migratorias ambientales, como los factores se interrelacionan. Es muy común hablar de
crisis energética, la necesidad de energía que tiene el mundo y a su vez una energía que sea sostenible. Es común hablar de cambio climático, porque a su vez el cambio climático es un fenómeno que impacta y potencia todas las otras crisis. Entonces, el mundo está frente a lo que se llaman crisis globales, las crisis migratorias, el terrorismo, las crisis ambientales, el cambio climático. Y frente a esos problemas ambientales hay que dar respuestas. ¿Sí? Campillo, aquí también lo puedo citar y los invito a que lo lean. Antonio Campillo escribió un libro muy interesante que se llama Mundo, Nosotros y Yo, donde aborda también esta idea, de alguna manera, cosmopolitismo, del cosmopolitismo, ¿no? Dice Campillo que estas amenazas han situado a la humanidad por primera vez en la historia ante la experiencia de un destino común que depende en gran medida de sus propias acciones colectivas. Vivimos en una sociedad cada vez más interdependiente, injusta, insostenible, y contamos con los recursos suficientes para alterar el conjunto de la biosfera terrestre y para destruirnos como especie viviente. Llegamos al punto de poder destruirnos como especie viviente. Claro, frente a este panorama de crisis global, de interconexión, de globalidad, claro, se interpela el derecho internacional. El derecho internacional como aquel conjunto de normas, principios que regulan a los sujetos del derecho internacional. Y este derecho internacional ha sufrido una mutación, un cambio, desde la época de la Paz de Westfalia, que siempre citamos nosotros, la Carta de Nacimiento del Derecho Internacional, basada en el principio de soberanía, una soberanía absoluta prácticamente, frente a un derecho internacional contemporáneo que reconoce la existencia de intereses comunes que exceden los intereses individuales de los y que por lo tanto tensionan ¿a quién? Al principio de soberanía estatal. En todo este derrotero lo que vemos es una tensión permanente en la soberanía. Y los dos campos en donde se van a dar mayoritariamente van a ser en los derechos humanos, promoción y protección de los derechos humanos, y en la protección del ambiente. Fíjense qué casualidad que son dos dominios que se han ido desarrollando paralelamente, pero que han encontrado un punto de convergencia. ¿Sí? Hoy hablamos de derechos humanos al ambiente sano y equilibrado. Ese es un punto de convergencia que se dio a partir de un desarrollo paralelo de dos dominios jurídicos, dos campos del derecho, dos subsistemas, que a su vez tensionan el principio de soberanía. Y entonces ahí, estos cambios que se experimentaron, sobre todo a partir del siglo pasado, dieron lugar a un fenómeno normológico también, como es la aparición de normas imperativas o de Lukács, normas de Erga Omnes, pero también conceptos como el patrimonio común de la humanidad, entre otras manifestaciones. Nosotros hemos trabajado ya varias veces sobre el tema del principio de soberanía y hemos publicado, yo he publicado algunos artículos, en donde lo que digo es que efectivamente el principio de soberanía ha flexibilizado sus contornos, ha permeabilizado sus contornos, pero no ha dejado de estar vigente. Y las grandes crisis nos muestran cuán vigente está el principio de soberanía estatal. Bastó que llegara la pandemia para ver cómo los estados cerraban sus fronteras, impedían el ingreso de personas, peleaban por el acceso a las vacunas, incluso se quedaban, incautaban cargas de vacunas en sus aeropuertos. O sea, basta ver el problema de los migrantes que mueren como cosas comunes en el Mediterráneo, entre otras. Y bueno, ahí lo que vemos es una exacerbación del principio de soberanía estatal. Basta ver el Brexit, lo que pasó con el Brexit, la salida del Reino Unido de la Unión Europea. Uno decía, la Unión Europea, el fenómeno más acabado de integración regional, de unión regional. Bueno, ahí tenemos expresiones de la soberanía. O sea que hoy sigue tan vigente como hace muchos años, pero con una limitante, esta existencia de intereses comunes que tenemos que proteger, como por ejemplo
el medio ambiente, como por ejemplo la promoción y protección de los derechos humanos. Y acá viene esta idea de lo global, lo nacional y lo local, lo que algunos filósofos ya han denominado como clonacal, ¿no? Esta necesidad de abordar los problemas, estos grandes problemas, de una manera multidimensional, desde lo internacional, desde lo nacional y desde lo local. Y ahí es, por supuesto, donde las ciudades tienen un rol sumamente importante. Las comunidades y las ciudades son tal vez el primer estamento político para un abordaje multinivel y multidisciplinario, por supuesto. Entonces ahí es donde nace la necesidad de repensar a las ciudades desde la óptica de una ciudad sostenible. Y no es casual que en la Agenda 2030, la Agenda de Naciones Unidas, la Agenda Política, en los ODS aparezca el ODS 11, ¿no? Ciudades y comunidades sostenibles, como uno de los objetivos a alcanzar en el 2030, que por supuesto sabemos que no se va a alcanzar, ya lo ha dicho, y en particular, pensar en una ciudad sostenible es pensar en una ciudad en donde se logre la plena realización de los derechos de sus habitantes, ¿no? Esto incluye acceso a la vivienda, acceso al agua, al saneamiento, a la salud, a la educación, pero además que sean ciudades resilientes. ¿Resilientes a qué? A las crisis como el cambio climático, que tengan capacidad de respuesta, que tengan buenos diagnósticos, ¿sí? En definitiva, pensar a la ciudad como un espacio de pertenencia cultural también, ¿sí? En donde se tejen lazos inter e intrageneracionales. Esta idea de la dimensión intergeneracional que también está muy presente en todo lo que es ambiental, ¿sí? Entonces, entender a las ciudades desde una dinámica sistémica, ¿sí? Una integración entre lo social, lo ambiental y lo económico, que como ustedes ya saben, esos son los tres pilares del desarrollo sostenible, ¿no? Pilar económico, social y ambiental. El problema es el equilibrio, ¿no? De estos tres, cómo hacemos para un justo equilibrio que permita un desarrollo de todos y de todas de manera sostenible y compatible con el ambiente. Entonces, el objetivo 11 de Naciones Unidas, Agenda 2030, propende a esta idea de ciudad sostenible. Y hay un reporte, el reporte del año 2023, no sé si lo han leído, el reporte sobre cumplimiento de los ODS. Bueno, el diagnóstico es muy malo, porque por supuesto da cuenta de lo que pasó en el COVID y lo que pasó luego con la invasión de Rusia a Ucrania, y todo eso, bueno, da cuenta de la situación. Por ejemplo, decir que más del 50% de la población mundial vive en zonas urbanas, y se espera que el 70% de la población va a vivir en zonas urbanas para el año 2050, 2050. Pero además hay 1.100 millones de personas que viven en lugares marginales. 1.100 millones de personas, y se esperan que de acá a 30 años 2.000 millones de personas vivan en situaciones marginales sin acceso a los servicios mínimos que hacen falta en una ciudad. O sea que, bueno, repensar el rol de las ciudades es repensar el rol de la política y también el rol del ciudadano. Y entonces ahora me gustaría hablar un poco de estas ideas cosmopolitas para no salirme mucho de lo que pretendía. Ustedes saben que el proyecto cosmopolita es algo que tiene muy antigua prosapia, porque viene de los griegos, viene de los estoicos, ¿no? Los estoicos, que luego fue retomado por pensadores cristianos, luego fue tomado por Kant, y hoy hay un resurgimiento del cosmopolitismo, que a mí me gusta hablar del cosmopolitismo blando, ¿no? Entre otros, Marta Nussbaum, David Hale, que es el que más citamos todos cuando hablamos de cosmopolitismo. El cosmopolitismo es un concepto que trata de revelar las bases jurídicas, cultural y ética
del orden político en un mundo en el que las comunidades políticas y los estados importan mucho, pero no única y exclusivamente. Entonces, bueno, no voy a entrar mucho en la teoría cosmopolita, pero es la idea de que se puede construir una ciudadanía global, en donde todos somos ciudadanos del mundo. El extremo del cosmopolitismo pretendería la supresión del Estado Nacional y por lo tanto de sus entes administrativas. Y un cosmopolitismo realista da cuenta de que existen estos entes, existen estos sujetos, pero como hoy decía, hay valores superiores que deberían ser defendidos por todos y todas en todas partes del mundo. Y yo creo que si bien son, de alguna manera, unas posiciones filosóficas utópicas, porque para mí son un tanto utópicas, vale la pena igual estudiarlas, abrazarlas y reflexionarlas, y pueden tener alguna expresión luego en el campo de las normas. ¿Sí? Puede haber un reflejo normativo a partir de estas reflexiones filosóficas. Pero claro, Campillo, que yo les mencioné, habla que hay tres condicionantes para lograr este cosmopolitismo, posible cosmopolitismo. El primer condicionante que él señala es la falta, la crisis democrática. Estamos en un proceso, ya lo sabemos todos, de crisis de representación y de crisis de partidos. Esta falta de representación democrática o esta crisis hace, hace que nosotros, por ejemplo, lo trabajemos mucho en el tema ambiental, porque el tema ambiental requiere participación, requiere democracia directa y requiere establecer canales que permitan a los ciudadanos eh, tomar acción y tomar parte en las cuestiones ambientales. Ya lo vamos a mirar esto cuando hablemos del derecho humano al ambiente. La otra circunstancia que refiere Campillo y que también coincido, eh, no se puede hablar de cosmopolitismo con un orden económico tan nefasto como el que maneja el mundo. Si el orden económico no se modifica, no se puede hablar de cosmopolitismo. Las grandes asimetrías, las grandes inequidades, las grandes desigualdades, también son un reflejo en las cuestiones ambientales. Acá tenemos, por ejemplo, y celebro que haya gente de España que vive en un país central, desarrollado, en la Unión Europea, con altos estándares de calidad ambiental. Bueno, esa es una realidad muy diferente a la realidad que viven muchos pueblos, en donde la cuestión ambiental pasa a segundo, tercero, cuarto, quinto orden de interés cuando están pensando en cómo acceder al alimento, al agua, o al calor, o al abrigo, porque no tienen resueltas las cuestiones básicas. Entonces, mientras se mantenga este orden de cosas, hablar de un cosmopolitismo es un poco contradictorio. Y la tercera observación que hace este autor es, no se puede hablar de un verdadero cosmopolitismo si no se saltea, si no se supera la visión eurocéntrica. Ay, sí, divina. Un Sí, orgullo. Adriana. Una chica además súper. Adriana, está bien, la mirada eurocéntrica, y con esto quiero decir el reconocer los saberes, reconocer las diversidades de los distintos pueblos del mundo, que en temas ambientales también tienen un peso muy importante. Por eso me gustó esta idea de Campillo, porque yo puedo anclar estos tres condicionantes, un cosmopolitismo, en, eh, en el tema ambiental. Y como yo les decía, para ir rápidamente, la bajada de la teoría jurídica o constitucional, podemos hablar de un referente en Luigi Ferrajoli, que él habla de un constitucionalismo global. Él dice, es iluso pensar que los problemas globales se pueden resolver desde la mirada nacional o local. Es necesario establecer, por ejemplo, órganos supranacionales, establecer algún constitucionalismo de base, valores comunes para toda la humanidad. Yo tuve el descaro de contestarle una publicación que él hizo hace unos años en la pandemia, una publicación que creo que hice en Brasil, en donde, claro, yo creo que es muy interesante la posición y además la celebro porque me parece que es una interpelación, es un llamado, ¿no?
pero realmente el estado de situación, el estado de las relaciones internacionales, como ya mencioné, nos dice que es muy difícil implementar estas ideas del cosmopolitismo y del constitucionalismo global en este contexto, que eso no enerva el valor de la discusión, de la reflexión, y en algunos casos no enerva el impacto que podría llegar a tener en el mundo normativo. Y ahí es donde la digregación va para el tema ambiental. ¿Por qué? Porque creo que un catalizador de estas ideas puede ser la cuestión. Y lo digo porque por este avance, este desarrollo que hubo en el plano internacional, en el plano nacional también, del reconocimiento del derecho humano al ambiente. Ustedes saben, los españoles tal vez no, en el año 94 la Argentina modificó su constitución, incorporó el artículo 41 como uno de los derechos, el derecho al ambiente sano, equilibrado, que en sintonía con lo que venían pasando con las reformas constitucionales verdes, sobre todo porque, claro, veníamos del Río del 92. En el plano internacional, el reconocimiento del derecho humano al ambiente no era fácil. ¿Por qué? Porque los instrumentos de derechos humanos no contenían expresamente el derecho al ambiente sano y equilibrado. Y ahí fue donde la Corte Interamericana de Derechos Humanos trabajó mucho, primero, sobre el derecho a la consulta previa informada a los pueblos originarios. ¿Por qué? Porque entendió la Corte y construyó toda una teoría en torno al derecho de estas poblaciones de ser consultadas cuando se tratara de actividades o emprendimientos que pudieran afectar los bienes comunes comunitarios, es decir, el ambiente. Y ahí se fue consolidando toda esta doctrina. Paralelamente, en el sistema europeo de derechos humanos, se trabajó el derecho humano al ambiente de manera tangencial, es decir, a través de otros derechos, el derecho a la salud, a la vida privada, al agua, ¿sí? Pero fue necesario que nuestra Corte Interamericana en el año 2017 dictara la opinión consultiva 23 para que por primera vez un tribunal internacional, en este caso regional, declarara la existencia del derecho humano al ambiente como un derecho humano independiente y exigible sin necesidad de alegarse la violación de otros derechos humanos. Opinión consultiva 23 de la Corte Interamericana. Uno dice, bueno, opinión consultiva en principio no es vinculante, te podemos discutir. Prontamente, sentencia en el caso Lacaunan contra Argentina, Comunidad de Salta, declaración de violación del Estado Nacional por no haber asegurado el derecho a ambiente sano del pueblo originario por la tala de bosques. Y si seguimos en el plano universal, la resolución 76-300 del año 22, muy poquito, fíjense, en donde la Asamblea General de las Naciones Unidas declara el derecho humano al ambiente, ¿sí? Observa, declara, reconoce el derecho al medio ambiente limpio, saludable y sostenible como un derecho humano, observa que este derecho, por supuesto, está relacionado con otros derechos y la obligación de los estados a protegerlos y a desarrollarlos. Es decir, que estamos en una construcción, consolidando la construcción de un derecho humano al ambiente en el plano universal. Y además del derecho sustantivo al derecho al ambiente sano, tenemos los derechos procesales ambientales, es decir, lo que se conoce como la tríada de accesos. Acceso a la información en materia ambiental, acceso a la participación pública en las cuestiones ambientales y acceso a la justicia ambiental. Esto que venía del principio 10 de Río del 92, ¿se acuerdan? Cuando en esa declaración, que sepamos todos, recordamos, es un instrumento de soft law, no es vinculante, una declaración de principios, decía que el mejor modo de abordar los problemas ambientales era a través de la participación. ¿Quién mejor que el ciudadano? ¿Quién mejor que el vecino que pueda participar cuando se está alterando, afectando su propio ambiente? Y permítanme decir, en el caso de el caso de la exploración offshore, acá en Mar del Plata, hace no mucho, la sentencia de la Cámara de Apelaciones, Cámara Federal de Apelaciones de Mar del Plata, con voto del juez Jiménez,
que yo recomiendo ese fallo, sobre todo el primer fallo donde revoca la medida cautelar, pero en realidad dicta una nueva medida cautelar, porque ahí hace justamente mención a la necesidad de ser oída la ciudad de Mar del Plata, el marplatense, a través del proceso público, ¿no? Y hace todo un análisis de la reforma constitucional, de las competencias municipales, pero dice que inexorablemente, porque el municipio había presentado una- un pedido, una cautelar, ¿no es cierto? Que se había dispuesto el juez de primera instancia, y entonces ahí la Cámara de Apelaciones, eh, si alguien está acompañando acá, está refiriéndose a la importancia de las comunidades locales y los municipios en estos temas. Hablaba de los tres principios, de los tres accesos: acceso a la información, acceso a la participación pública y acceso a la justicia ambiental. Hablaba entonces del principio 10 y hablaba, por supuesto, de Convenio de Escazú, ¿no? Que es el acuerdo regional América Latina y el Caribe, que desarrolla estos tres principios en sintonía con lo que ya había pasado en Europa con el convenio Aarhus. Entonces, de alguna manera, Argentina ratifica Escazú, es obligatorio para Argentina porque es un tratado al cual es vinculante, es parte de su legislación, y esto garantiza los derechos procesales ambientales, son la necesaria instrumentación para garantizar el derecho sustantivo al ambiente sano. Por eso el rol del ciudadano en el tema ambiental es muy importante. Un ciudadano comprometido, un ciudadano atento, un ciudadano que participa, que se informa, que va a las audiencias, que hace sus observaciones, por supuesto, siempre será un control, siempre será una medida para legitimar o no la acción del Estado, que es en definitiva quien va a tomar las decisiones. En temas ambientales, en temas de ciudadanía, ¿por qué yo hablo de una ciudadanía global ambiental? Porque hasta ahora nosotros vemos que hay un reconocimiento en los estados, muchos como Argentina, al derecho al ambiente. Hay también un reconocimiento a nivel Corte Interamericana de Derechos Humanos, que como ustedes saben va dirigido hacia los estados. Las obligaciones estatales son las que son fiscalizadas por los tribunales de derechos humanos. Hay también reconocimiento político, la resolución de la Asamblea General, que tiene un impacto importante, más allá de que, vuelvo a decir, es un instrumento de soft law. Pero claro, ¿cómo se concretiza esta ciudadanía? Porque uno pretendería decir, bueno, la cuestión ambiental significa que cualquier ciudadano tendría que poder exigir, si el ambiente es uno, si el ambiente es transfronterizo por naturaleza, está interconectado vertical y horizontalmente, todos deberíamos, más allá de nuestra nacionalidad, poder exigir esta seguridad. Sin embargo, sabemos que no es así. Pero hay dos manifestaciones que yo encontré que me parece que son interesantes. La primera, el tema de la opinión consultiva 23. ¿Por qué es interesante? Y lo dejo para que lo analicen porque no está todavía muy trabajado por la doctrina. Porque ahí la Corte Interamericana abre un poco la competencia de la Corte en materia de extraterritorialidad. Porque dice que el Estado ejerce competencia o ejerce jurisdicción sobre una persona, aún cuando no sea su nacional o aún cuando no esté en su territorio, siempre y cuando el acto del Estado pueda causar una contaminación transfronteriza. Fíjense, la dimensión que podría llegar a tener esto, que un ciudadano de un Estado extranjero demandara a otro Estado ante el sistema interamericano por contaminación. Con lo cual se abriría un poco esta idea de una ciudadanía por lo menos regional. Y el otro aspecto que también es importante es el tema de los migrantes ambientales. Ustedes saben que en el derecho internacional hay personas protegidas, ¿sí? Por ejemplo, los refugiados. Hay todo un régimen internacional para los refugiados, aquellos que deben escapar de su territorio, de su país, por miedo a su vida o a su salud, porque no están siendo protegidos por su Estado. Pero esto no encuadra en la situación de los migrantes forzosos ambientales, aquellas personas que tienen que desplazarse
a veces de su lugar, sería desplazamiento, sería trasladados, como le dicen los brasileños, pero a veces fuera de las fronteras de su país por cuestiones graves ambientales. Sequías extremas, incendios, inundaciones. Se habla de posiblemente estados que dejen de existir, estados insulares que dentro de unos años dejen de existir. Esas personas que se ven obligadas por cuestiones ambientales a salir de su país y no tienen protección internacional. No hay régimen de protección internacional. No se les puede aplicar el régimen de los refugiados porque no califican el Estatuto de Refugiados del año 50, 57, y tampoco son migrantes comerciales, y si lo dejamos a la suerte de los migrantes voluntarios, dependerá del Estado recibirlos o no recibirlos de acuerdo con su política migratoria. Entonces hay un vacío legal en donde estas personas, que son víctimas de la situación grave ambiental, no encuentran protección. ¿Y por qué digo que hay una esperanza? Porque hay otra opinión consultiva de la Corte Interamericana de Derechos Humanos que se refiere al asilo. ¿Sí? Se refiere al asilo. Y cuando habla de asilo dice el principio de no devolución. Y dice que el principio de no devolución, que se aplica, por supuesto, para el refugiado político, es un principio general que se aplica en otras circunstancias. O sea, está diciendo que es una norma imperativa del sistema interamericano que no necesariamente tenga que ser invocada y aplicada en el contexto de un refugiado político, sino que podía darse en cualquier situación en donde la persona corra riesgo de vida, de salud. Esto abre, al menos en el sistema interamericano, la puerta de que un ciudadano de un país extranjero que por una causa extrema deba abandonar su estado y entrar a un país de acogida, no puede ser expulsado siempre y cuando se invoque esta causa ambiental. Con lo cual, son algunos atisbos de lo que yo digo, esta idea de ciudadanía global. Es decir, el ambiente está siendo de alguna manera, lamentablemente por la crisis ambiental, un catalizador para ir modelando un nuevo sistema mundial internacional, en donde haya una flexibilización de la soberanía, en donde haya el reconocimiento de derechos individuales, ambientales, sustantivos y procesales, y en donde haya obligaciones internacionales de los estados en orden a las graves consecuencias de las acciones antrópicas del hombre en el ambiente. Un poco esa era la idea que quería compartirles. No quiero abusar de la paciencia de ustedes, tendría mucho más para contar, o tal vez no, pero es un poco las ideas que les quería compartir y por supuesto estoy abierto a los debates, las preguntas o las reflexiones que quieran hacer. Muchas gracias. Muchas gracias a vos, Alberto. Muy interesante tu presentación, la verdad que muy amplio. La mirada, y me encantó esta articulación y este planteo que haces de lo ambiental en lo local, lo nacional y lo internacional. La verdad que te agradezco mucho. Y no se necesitó para nada el Power, así que todo, Gracias. todo fue muy interesante, muy bueno. No sé quién tiene ganas de hacer alguna pregunta. Pueden abrir el micrófono directamente o levantar la mano, como quieran. Ahí, Estefanía, si me permitís compartir una reflexión, obvio. escuchándolo a Alberto, digo, qué bueno cuando en derecho político, a los estudiantes de derecho político, les digo, van a profundizar estas y otras discusiones. Cuando lleguen a derecho internacional público, van a recuperar nociones de derecho político en derecho internacional público y sabiendo que ahí los esperan, entre otros, Alberto, Adriana, aquí presente, digo, qué bueno. Y sabés que, Alberto, me gustó mucho escucharte porque mencionaste la sociedad de riesgo, ya no está Ulrich Beck, que se fue bastante pronto, ¿no? En lo, y bueno, el constitucionalismo global, Ferraioli, el tema del Estado Nacional, cómo todavía, cuando mencionas el Brexit, lo que pasó en la pandemia, porque si no parece que estamos en
bueno, cuando se manejan otros conceptos hoy por hoy que dicen, no, el Estado Nacional, no sé si está en decadencia, en crisis, y me gustó también lo de la noción de utopía. Me acordé cuando Bauman cita a Oscar Mm. Wilde que dice, un mapa en el que no figure utopía no merece consultarte porque es el único país en el que la humanidad puede desembarcar. Entonces, en este aspecto, eh, con esto, perdón, estoy transmitiendo mi entusiasmo y el goce que me produjo escuchar estas nociones. Y lo que decís al final, ese vacío legal respecto de los migrantes ambientales, pero también la posibilidad que da el principio de no devolución, que entiende que se le podrían aplicar no solamente a los refugiados, sino a los migrantes ambientales. Y lo último, Alberto, y no sé, se me ocurre pensar cuando te agradecemos, creo que hay que agradecerle la introducción que hizo Alberto mencionando el derecho a la ciudad, las posibilidades que nos da de discusión, porque también pensé en Romero, cuando hablaba del orden feudo-burgués, cuando escribió ese libro maravilloso, La ciudad occidental, cómo la importancia de la ciudad, de la civilización, de esa ciudad en donde el aire de la ciudad significaba la libertad para aquellos que abandonaban la servidumbre en el campo. ¿No? Hay un aforismo alemán, Stadtluft macht frei, el aire de la ciudad hace libres. Entonces, en ese aspecto, con todo, bueno, no sé, lo trágico de la situación ambiental y lo que uno ve a nivel global, lo que mencionaste también, la posibilidad de que nos destruyamos. ¿Qué contrato social que habría que formular, ¿no? Para dar respuesta a esa posibilidad? Bueno, agradecerte y perdón, hice este punteo de lo que a mí me llamó la Hiciste atención el y rol de quizá vos querés moderadora, agregar María. algo. Hiciste el rol de moderadora, muy bien, Teo, gracias. Hiciste un resumen sumamente interesante de todo. Lo dijiste mejor que yo, así que muchas gracias. Hay dos temas que tocaste ahí, bueno, son muchos los temas estos, ¿no? Pero pensar el aire de la ciudad cuando el labrador, el que trabajaba en el campo, el que se sentía mula de carga, entraba a la ciudad le parecía. Y hoy es al revés, ¿no? Como las ciudades parece que nos expulsan, la contaminación, la polución, el ruido, y es como que se está dando, bueno, ahora parece que viene otra vez el fenómeno de concentraciones. Es muy raro todo lo que pasó. Con el COVID dice que mucha gente se fue a la periferia, salió de las ciudades buscando un poquito de seguridad sanitaria, pero es como que es cíclico, ¿no? Pero bueno, el rol de las ciudades, y además fíjense que el derecho ambiental, porque vuelvo siempre al derecho internacional ambiental, descansa en realidad en el derecho nacional, porque lo que hacen los estados son, sobre todo, suscribir tratados internacionales en donde establecen obligaciones para adentro, legislar, cuidar, exigir evaluación de impacto ambiental, exigir autorización. O sea, es muy particular el tipo de obligaciones, salvo que sean espacios comunes o espacios no sometidos a jurisdicción estatal. En general, lo que hacen los estados es comprometerse a cuidar el ambiente adentro. Y eso lo tienen que hacer a través de sus municipios, a través de sus provincias, a través de sus ciudadanos, garantizando el derecho humano, dando participación, dando intervención, exigiendo evaluación de impacto ambiental, exigiendo autorización previa, evaluación ambiental estratégica como herramienta, consolidando los principios. Fíjense que hay una dialéctica entre el derecho interno y el derecho internacional, por ejemplo, en materia de fuentes. Muchos de los principios ambientales provienen del derecho internacional y muchos, algunos, provienen del derecho interno. Es una cosa muy interesante como se ha dado. Fíjense que, por ejemplo, en el plano internacional, aunque a muchos les cueste, el principio precautorio no está consolidado aún. Por lo menos las cortes internacionales no lo declaran. Sin embargo, en el derecho interno ya está consolidado, en el derecho de la Unión Europea también. Miro a Rolly, Roll. Eh,
es una dialéctica interesantísima. Entonces, es pensar global y actuar local, porque no queda otra que actuar local. Y ahí es donde las ciudades tienen un rol fundamental y no están a la altura de lo que está pasando, porque lamentablemente las ciudades no están a la altura. Son, digamos, los puntos iniciales donde deben desarrollarse, por ejemplo, los planes de respuesta, los planes de contingencia, los planes de manejo de riesgos, inundaciones. ¿Qué hacemos con lo que se viene? Porque se viene. Se vienen las grandes inundaciones, se vienen las grandes sequías, se vienen las grandes desigualdades, la gente sin acceso es increíble lo que estamos. Y entonces las ciudades, vuelvo a decir, y el ciudadano tienen un rol importante. Eso no significa descargar la responsabilidad únicamente del ciudadano. También eso es facilismo. Por eso están las políticas públicas, las autoridades, los gobiernos nacionales y también las instancias internacionales. Cuando Ferrajoni habla de las instancias supranacionales, él hablaba en un artículo sobre la insensatez de la soberanía estatal, decía Luigi, ¿no? Desde Roma. Eh, es la situación que vive el mundo. Entonces, ¿cómo operar sobre esto? Bueno, buscar caminos, reflexiones, y esto está muy bien, yo creo que está muy bien, aun cuando sea utópico, que nos sentemos a discutir estas ideas. Muchas gracias, Alberto. Sí, la verdad que como que ahora parece realmente utópico, porque por lo menos en la situación de nuestro país, como que, no sé, en mi caso las esperanzas son como pocas para que ahora podamos tener algo de todo esto si ni siquiera se cree en el cambio climático, ¿no? Si ni siquiera aceptamos que esto existe. Como ese deseo de políticas públicas o de acciones concretas, es como que estamos en una situación realmente, como decías al principio, crítica de repensar un montón de cosas y me parece que justamente estos espacios, ay, sí, ya te dejo, Ana, de intercambio nos permiten por lo menos seguir conversando estos temas, debatiendo y que, bueno, tener esperanza de que en algún momento, ¿no? Se puedan poner en práctica. Perdón, Ana, sí. No, no, está bien, es bárbaro lo que decía Estefanía, es cierto. Y un poco relacionado con eso, el otro día, bueno, estuvimos participando, estaba Pablo y estaban otras autoridades de la universidad en este nuevo programa de transversalización de los derechos humanos Sí. para que tenga una bajada en las distintas unidades académicas. Y eso me pareció fantástico, porque, bueno, por un lado, Portela dijo algo parecido a lo que decía Alberto recién, ¿no? Decía, a mí me ponen de responsable de este codirector, ¿no? De responsable de este programa, dice, pero en realidad somos todos responsables. Y otra idea interesante que dijo Fabián Salvial en ese momento fue la importancia de, esto me encantó como lo explicó, porque él tiene esa habilidad tan profunda y clara, ¿no es cierto?, para transmitir las ideas, que no es cuestión de empezar a explicar derechos humanos en las universidades o en las carreras, sino abordar cada una de las disciplinas, cada una de las áreas que uno enseña desde los derechos humanos, o sea, partiendo, teniendo en cuenta nosotros como comunicadores y como profesionales de la educación, tener la responsabilidad de decir, bueno, cuáles son los derechos humanos involucrados que se encuentran en estos contenidos que voy a transmitir. Y a partir de ahí decir, bueno, estoy trabajando en esto, en esta idea transversal e incorporando los derechos humanos, pero ya en el diario vivir, ¿no es cierto? No solo en el ámbito académico, sino en la vida. Y bueno, y eso es un poco, siguiendo un poco el pensamiento tuyo y lo que acabas de decir, te digo la verdad, más allá de que la política nacional apoye o no apoye el cambio climático, o apoye o no apoye políticas ambientales, nosotros tenemos que trabajar desde lo que consideramos y que tenemos convicción de que corresponde y desde los ámbitos que realmente tenemos, porque nuestro deber como investigadores, docentes, dentro de lo que es la universidad y dentro de lo que son los espacios de las unidades académicas y de las tareas que nos han encomendado, y es una obligación para nosotros trabajar de los derechos humanos, ¿no? Obviamente, el tema ambiental incluido, por supuesto. Entonces, sí me pareció interesantísimo lo que decía Alberto, cómo en un momento dado lo ambiental estaba implícitamente reflejado y que así también lo era en la Constitución antes de la reforma del 94, y luego entonces empezó a consolidarse una faceta más expresa, ¿no? Del derecho al ambiente sano. Pero bueno,
nada, un poco acompañar los pensamientos que dijo Alberto, lo que estás diciendo vos, lo que dice María Julia. En realidad, el rol de nosotros es, bueno, no importa. Ahora nos toca transitar esta etapa, como sea, no sé cómo va a salir, pero bueno, lo importante es que nosotros, desde nuestra responsabilidad, no vamos a bajar los brazos y vamos a seguir adelante. Entonces, Sí, sí. a la gente no puede negar esta realidad, como dice Alberto, ¿no? Es decir, se nos viene la sequía, se nos vienen los problemas ecológicos, ¿estamos preparados? Se habla de las ciudades sostenibles. Dice, bueno, ya se sabe que no se llega al 2030. Bueno, entonces si no se llega al 2030, ¿qué hacemos, no? Empecemos a hacer algo para que no sea tan negativo el balance. Pero Sí, bueno, sí. esa es un poco la idea, asumir este rol de la función docente y de investigación desde la transversalización de los derechos humanos justamente, como modo de vida. Y esa es la única salida que tenemos, ¿no? Un poco eso quería simplemente compartir. Bien, muchas gracias, Ana. Sí, 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 estoy de acuerdo con vos y comparto lo que decís. No sé si alguien más tiene ganas de hacer un comentario. Alberto, ¿querés? No, simplemente aclarar, porque como hay gente que no es de la universidad nuestra, contarles que hace muy poquito, la semana pasada, es un proyecto de acá, de Vicerrectorado, nosotros, con la vicerrectora, es un proyecto de hacer un programa transversal para todas las facultades de transversalización de los derechos humanos en todas las funciones sustantivas de la universidad. Entre ellas, por supuesto, los espacios curriculares, pero no necesariamente solamente los espacios curriculares. Y eso se presentó hace muy poquito, la semana pasada, con un profesor que es muy destacado, jurista conocido a nivel internacional, Fabián Salvioli, que fue relator especial de Naciones Unidas hasta hace poco, y por eso estaba Anita contando de este proyecto que nos entusiasma mucho, porque si bien hay, por supuesto, la consideración de los derechos humanos en la universidad, no hay un programa así central que derrame en todas las facultades y en todas las instancias de gestión, de investigación de la universidad. Eso quería contarles. Bien, buenísimo. Gracias, Alberto, por completar la información para quienes no son de acá y por ahí no estaban al tanto. Eh, no sé si tienen alguna otra pregunta, comentario, antes de que lo liberemos a Alberto y a todos. Juli, No, yo quería indicar que, te queríamos indicar, Alberto, que, bueno, antes de retirarnos vas a recibir el aplauso del sí, que te sí. has hecho merecedor. Es cultura de este espacio que el aplauso no es así con reacciones, sino que abrimos los micrófonos y aplaudimos. Si no hay nadie más que quiera acompañarme en una reflexión o preguntarle algo más a Alberto, llegó el momento de El realizar aplauso. ese aplauso, pero bueno, la última invitación a, a sumar algún aporte o a preguntar, igual acá en el chat, todas felicitaciones. Son todos amigos, María Julia, no, 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 Alberto, no No, son amigos, no son son todos amigos. amigos, es tu particular No, carisma, yo quiero buena. agradecer, María Julia, quiero agradecer a las personas que están, porque además está Carlos Herrera, que también Sí. es un profesor de la facultad muy reconocido, así que gracias también por acercarse. Anita Bernetti, que es la directora de doctorado, una amiga entrañable, que si no venías te mataba, porque si no, este, Adriana Castellanelli, con quien compartimos la Cátedra de Internacional Público. Yo sé que Adriana tiene muchas cosas para decir, pero no quiere hacerlo ahora. Y bueno, a todos los que están siempre en estas actividades, por supuesto, la gente de España que nos acompaña, y bueno, mandarle un saludo a Pablo, por supuesto, que es el hacedor de este espacio tan vital. Estaremos acá. Prometemos traer un PowerPoint si quieren. sí, sí, Pablo mandaba saludos y te agradecía de haberte sumado y obviamente disculpas que hoy no podía estar, pero, pero bueno, si quieren hacemos como dice Juli, la apertura de micrófonos para el aplauso. Vamos. Bueno, gracias. Bueno, Y bueno, y antes de irnos, les recuerdo que la semana que viene no tenemos encuentro,
nos volvemos a juntar el 26, que va a estar la arquitecta Raquel Lechtrer con la temática de reubicación planificada y justicia territorial. Ella es de la UDELAR, de Uruguay. Así que bueno, para que ningún distraído para ahí se quiera conectar la semana que viene, no nos vamos a encontrar, nos vemos la otra. Y bueno, nuevamente muchas gracias Alberto, excelente disertación, muy interesante, muchas cosas para seguir pensando. Nos Chao, vemos. gracias. Gustazo. Hasta luego. Hasta la próxima. Hasta Adiós. luego, hasta la próxima. Chao. Chao, saludos para todos.